Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 22 de abril del año 2024. Y mire, pues este programa siempre le ha permitido a todos ubicarse perfectamente en dónde están los intereses políticos de muchos dueños de comunicación. El día de hoy he comenzado a hacer una dinámica distinta a través de mi cuenta de X, donde podrán encontrar fragmentos cortos del programa destacando lo más importante. Comenzamos con una de las notas más importantes de este día. Resulta ser que Claudia Sheinbaum está ocultando sus bienes, sus muchos bienes, sus muchas propiedades. Sí tenía casa, una casa que habitó durante 30 años, y lo está haciendo a la vieja usanza del patriarca del narcopartido Morena, a la usanza de López Obrador, poniendo sus bienes a nombre de sus hijos. De esa forma, de sus hijos y de sus amantes, como es el caso también de Manuel Bartlett, que oculta sus bienes poniéndolos a nombre de su amante por casi 40 años, Julia Abdalá. Y decir que ellos no tienen ninguna propiedad, decir que ellos no tienen ni en qué caerse muertos, cuando sabemos perfectamente que son personas sumamente adineradas. Entonces, vamos con esto. Es una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad que se titula Se esfuma patrimonio de Claudia Sheinbaum. Importante decirlo, los únicos periódicos serios que lo destacan hoy es el periódico Diario de Yucatán y el periódico AM. Esta es la noticia más importante en este momento. No la desinformación de los chicles de Xóchitl Gálvez, no la desinformación de que si fue retenida Claudia Sheinbaum por unos encapuchados, que esa fue la noticia de ayer. Son ciudadanos de Motocintla que temen ser descuartizados y por eso le solicitaron a Sheinbaum que los ayude con el problema del crimen organizado. La narcocandidata dijo que sí, pero al retirarse del lugar, atacó a los manifestantes, descalificó a los manifestantes y sus peticiones. Dijo que no hay violencia en este país y que eso había sido un montaje creado por el medio de comunicación Latinus. No hay descuartizados en el país, según Claudia Sheinbaum, según su infinita soberbia y maldad. Verdaderamente que le queda muy bien lo de la mujer de hielo. Patrimonio de Sheinbaum se esfuma. 6 días antes de que Claudia Sheinbaum asumiera como jefa de gobierno de la Ciudad de México en 2018, un juez corrupto, señalado por sus fallos con favoritismo, resolvió que la casa que ocupó durante 30 años en Tlalpan fuera escriturada a nombre de Carlos Imaz Gisbert. El corrupto, el delincuente que estuvo en prisión por recibir dinero del empresario Carlos Ahumada, y fue grabado en video y exhibido en cadena nacional. Luego, esta casa ha sido transferida, su propiedad ha sido cedida a la hija de Sheinbaum, a la corrupta que cobra en el CONACYT, a Mariana Imaz Sheinbaum. La propiedad estaba a nombre de un fideicomiso conformado por ciudadanos uruguayos. Esto es muy extraño, ¿por qué por uruguayos? Pero mediante un juicio, la familia de la narcocandidata se quedó finalmente con el inmueble. A ver, ¿qué está pasando aquí? Que Sheinbaum le gusta ocultar su patrimonio a la usanza de López Obrador. El patrimonio de Sheinbaum se esfumó y dice que es superior a todos los mexicanos que con trabajo honrado se hayan comprado una casa, porque ella dice que como ella no tiene casa pese a tener millones de pesos en empresas, pues que ella sería un ser superior. O sea, porque aquí la hace mejor persona no tener una casa, porque ella es materialista, según. Pues 2 casas y 2 departamentos que había reportado en sus declaraciones de bienes patrimoniales desaparecieron. Dicen que ella no tiene nada, ella no es propietaria de nada. Para dar seguimiento a la evolución de su patrimonio, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revisó las escrituras y documentos de estos inmuebles. Allí habitó durante 30 años. Durante 30 años fue su casa. De alguna forma fue su casa. Y ahora dice que ya no tiene ninguna propiedad.
Ahí esa casa se encuentra en Tlalpan, fue escriturada a nombre de su hija, Mariana Imaz Sheinbaum. Tras promoverse un juicio por prescripción positiva, que es cuando una persona ocupa una casa durante más de 10 años de una manera pues no violenta, de una manera legal, y que bueno, pues aspiran a ser dueños de ese inmueble, ya con escritura, cuya sentencia definitiva se resolvió el 29 de noviembre de 2018, 6 días antes de que Sheinbaum asumiera como jefa de gobierno. La prescripción positiva es una figura contemplada en el Código Civil de la Ciudad de México, también del Estado y de otras entidades federativas. La casa de Tlalpan que ocupó Sheinbaum fue escriturada por esa vía. Está construida en un terreno de 486 metros cuadrados en un fraccionamiento privado perteneciente al poblado de San Andrés Totoltepec. Sheinbaum ha declarado que dejó esa casa desde el año 2018. O sea, pero viviste ahí 30 años. De hecho, su INE, su domicilio legal, lo marcaba todavía en el año 2022, por lo cual, pues, mintió Claudia Sheinbaum al decir que se había ido desde el año 2018. El predio donde se construyó la casa estaba originalmente a nombre de un fideicomiso constituido por inmigrantes uruguayos. Pero mediante un juicio iniciado en el año 2012, como que se escucha que a la mala, y resuelto en el año 2018 por un juez corrupto, se le dijo a la familia de Sheinbaum que ellos eran los dueños de la casa. No sé si esto suene a que le robaron la casa a unos uruguayos. Esa casa fue reportada desde el año 2000 en distintas declaraciones patrimoniales que presentó Claudia Sheinbaum como funcionaria pública. Entonces, ¿qué fue? Lo del fideicomiso de los uruguayos, ¿también fue para ocultar que era su casa? En diciembre del año 2000, cuando asumió el cargo de secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Sheinbaum informó que la declaración patrimonial de ella y su esposo Carlos Imaz poseían una casa y un departamento en la ciudad. En aquella ocasión, detalló que su casa estaba valuada en 500,000 pesos, medio millón, y el departamento en 400,000. Además, tenía 2 vehículos y 100,000 pesos con cuentas bancarias. A ver, entonces, esto muestra fehacientemente que la candidata de Morena es una mentirosa, porque sí tenía cuentas offshore en Panamá y porque también tiene casa. No tiene casa, tiene varias casas. 15 años después, cuando entró en funciones como jefa delegacional de Tlalpan, reportó que a sus bienes se había sumado una casa en Morelos. En el año 2015 reportó además ingresos por 1.7 millones de pesos entre ella y su pareja, que tenía 2 vehículos y una cuenta bancaria por más de 500,000 pesos. O sea que a la narcocandidata, le gusta ocultar sus bienes para fingirse humilde y pobre. Es como el narcopresidente, que decía no utilizar el avión presidencial para decir que él era austero y económico, pero ya revisando que se ha robado más de 182,000 millones de dólares, pues resulta ser que es el costo equivalente a más de 830 aviones presidenciales. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, narcopresidente? O sea, nos está saliendo más caro. Mejor hubiera sido que utilizara el avión presidencial y que no se hubiera gastado lo equivalente a 830 aviones presidenciales. Pero les digo, esto siempre se construye desde la hipocresía de aquellos que se quieren hacer aparentar como pobres y humildes. Y si algo les sobra es precisamente el dinero mal habido, porque estas personas no trabajan como para tener esta suma de dinero ni tampoco son herederos de una gran fortuna. Son ladrones organizados que han utilizado el servicio público para enriquecerse y posteriormente a sus muchos familiares para ocultar el dinero. Así como López Obrador ha otorgado contratos multimillonarios a sus familiares. En diciembre del año 2018, tras asumir la jefatura de gobierno, Sheinbaum informó que poseía 2 departamentos en Coyoacán, uno de 90 metros cuadrados, comprado a crédito en el año de 1999, y otro de 80 metros cuadrados, valuado en 1,800,000 pesos, adquirido en el año 2011, mediante una herencia y préstamo. Además, reportó que tenía una casa en Cuernavaca, que estaba a nombre de su hijo, Rodrigo, el que le hace hoyitos a los balones y dice que es arte, y lo presentan como arte degenerado en el Museo de Arte Moderno. Dijo que había sido construida en el año 2002 y el año 2005. En esa declaración informó que la casa de Tlalpan había sido adquirida de contado. Mucho dinero, ¿no? De contado. Y la construcción se había realizado entre 1985 y 1988.
6 años después, Sheinbaum refirió que ya no tenía ese patrimonio y que en el apartamento, dice, en el apartado de inmuebles, de su declaración, presentada en el año 2023, dijo que no tenía ninguno, la muy sinvergüenza. La noche del 7 de abril del año 2024, en el primer debate de las candidatas, Claudia dijo a su contrincante Xóchitl Gálvez: yo vivo en un departamento en el que pago renta. Y ella vive en un departamento del cártel inmobiliario. Es decir, porque Xóchitl Gálvez tiene casa propia, dice Sheinbaum, es que yo no tengo casa. Yo soy como ustedes, mexicanos, porque nos dice jodidos, que no tienen casa. Voten por mí porque yo soy una jodida que no tiene casa, según Sheinbaum. Pero todo esto a Sheinbaum se le olvidó decir: ahorita no tengo bienes porque los oculté, porque yo soy inmensamente rica y tengo cuentas bancarias en el extranjero y tengo cuentas a nombres de empresas que se utilizan para evadir impuestos en Panamá. Por eso sale en el Panama Papers. El traspaso de bienes. En la revisión de la documentación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se constató que la casa de Tlalpan y uno de los departamentos de Coyoacán ahora están a nombre de la hija de Sheinbaum, la vividora que se la vive cobrando del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, siendo que es una filósofa marxista, Mariana Imaz Sheinbaum, no una científica, porque eso no es ciencia, eso es un credo. La hija de la candidata presidencial de Morena, Partido Verde Ecologista de México, y el PT de Raúl Salinas de Gortari. El 12 de julio del año 2018, a los 12 días de que Claudia ganó la elección en la Ciudad de México, uno de sus departamentos en Coyoacán fue escriturado mediante una donación a su hija. En la escritura quedó asentado que el departamento, ubicado en la colonia Insurgentes, Cuicuilco, había sido adquirido en septiembre del año 2011 a un precio de 1.825.000 pesos, por partes iguales por Sheinbaum y su amante, Carlos Imaz, el cual ha dejado por estar con Tarriba. Así se apellida el señor, Tarriba. La compra se realizó mediante 2 créditos hipotecarios, uno de 250.000 pesos con el banco BBVA y otro por 831.000 pesos con el Fondo de Vivienda del ISSSTE. Aunque la escritura no lo dice, en una declaración patrimonial de Sheinbaum había informado que una parte del valor del inmueble lo pagó con dinero de una herencia. ¿De quién? ¿De tu abuelita? No dice de quién. El crédito de BBVA fue negociado a 20 años, pero el patrimonio lo pagó en 2, lo liquidó en el año 2013. Mientras que el ISSSTE, mientras que el del ISSSTE, el crédito que solicitó con el ISSSTE, se pagó en 30 años después, o se pactó pagar 30 años después, aunque fue terminado de pagarse en febrero del año 2018. Pues es que la jefa de gobierno tiene mucho dinero, tiene muchas entradas de dinero como para liquidar créditos de esta forma. El juicio de la casa en Tlalpan, al igual que el departamento de la casa de Tlalpan, fue puesta a nombre de la hija de Claudia Sheinbaum el 14 de abril del año 2021 y tiene un valor comercial de 4.830.000 pesos. Es una propiedad ya de un valor considerable, según el avalúo que fue anexado al acto de donación del inmueble. La casa de Tlalpan fue escriturada tras promoverse un juicio civil. Vamos dándonos cuenta, ¿no?, de las formas en que Sheinbaum oculta su fortuna. Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad detallan que Carlos Imaz Guisper, ex esposo de Sheinbaum, fue declarado propietario de la casa de 255 metros cuadrados de construcción con un terreno de 486.53 metros cuadrados por prescripción positiva. De acuerdo con abogados consultados sobre esta figura, que es la prescripción, pues la posesión tiene que ser pacífica, continua y pública. O sea, no es algo secreto. Según la propia escritura en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la propiedad ubicada en el fraccionamiento San Andrés Totoltepec se encontraba a nombre de un fideicomiso de unas familias uruguayas que vivieron durante una época en México. Como parte del juicio que Imaz promovió desde el año 2012, los beneficiarios del fideicomiso que regresaron a vivir a Sudamérica fueron notificados como comandados a través de los edictos publicados por 2 periódicos de baja circulación y al no poder responder se declaró que el juicio se siguió en rebeldía y perdieron el juicio. Es decir, Claudia Sheinbaum sí le robó la casa a ciudadanos uruguayos que regresaron a su país de origen. Y bueno, pues dijo, vamos a darle la notificación de que nosotros nos queremos quedar con su casa.
pero para quedarse con su casa utilizaron como medio de notificación 2 periódicos que no los lee ni los fuma nadie. Es una ratera. ¿Se dan cuenta cómo se roba la casa? Vamos con lo siguiente, porque esto vale oro, señores. Esto, pese a que la ley establece que cuando se desconozca el domicilio de las personas, de los propietarios originarios, que no se hicieron cargo del inmueble, vamos a decir, del terreno, del predio, las notificaciones por edictos deberán de publicarse en un periódico de mayor circulación. O sea, señores uruguayos, si están escuchando esto, todavía pueden echar abajo ¿cómo decirlo? Precisamente esta prescripción positiva con la cual la familia Sheinbaum, familia de rateros que nos quieren robar el país, que nos quieren robar la vida, pues les robaron su casa. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad localizó a 2 de los uruguayos codemandados, quienes eran beneficiarios del fideicomiso, y dijeron que nunca se les notificó de que se estaba siguiendo un juicio en su contra para quitarles su casa por la familia Sheinbaum. No pudieron reclamar el predio sobre el que se construyó la casa porque no se enteraron de que había un litigio contra ellos. Pues sí, si les dices te voy a notificar debajo de una piedra y esperando no encontrarte, obviamente que no funcionó. Nunca fueron emplazados, nunca se les notificó de que estaban buscando prescribir su propiedad. El caso fue resuelto a favor de Carlos Imaz, el que fue grabado recibiendo fajos y fajos de billetes de fuentes ilícitas del empresario Carlos Ahumada, que fue grabado y exhibido en los medios de comunicación, junto con el otro delincuente que era amante de la política Dolores Padierna, igualmente de Morena. Esta señora Dolores Padierna, su amante René Bejarano, el señor de las ligas. Mediante sentencia definitiva del juzgado número 32 de lo civil en la Ciudad de México el 29 de noviembre del año 2018, 6 días antes de que Sheinbaum asumiera como jefa de gobierno y confirmado por la resolución séptima de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital dictada el 24 de junio del año 2019 durante la gestión de la morenista como jefa de gobierno. Sí, porque el cargo de jefa de gobierno debe de influir muchísimo, ¿no? Para que te den favorable un juicio hecho con triquiñuelas, un juicio hecho a la mala, un juicio hecho con corrupción. El resolutivo señala, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, gírese atento oficio al ciudadano director del registro público de la propiedad y del comercio de esta ciudad para que proceda a la cancelación parcial de la inscripción de propiedad que obra en dicha dependencia a favor del coenjuiciado, es decir, de los uruguayos les quitan su casa. Inscríbase en su lugar el presente fallo, el que servirá de título de propiedad a la parte actora Carlos Imaz Guispert por haber operado en su favor la prescripción positiva, es decir, robarse la casa. A Mexicanos contra la corrupción y la impunidad solicitó vía transparencia al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la versión pública de la sentencia. En el documento entregado se tacharon con plumón, se testaron, o sea, te lo borran, no dejan que veas que, pues el nombre de las partes y el considerado irresolutivo. ¿Por qué? Porque está corrupto. Por eso lo están tapando. De acuerdo con los consultados abogados, esto significa que no se defendieron y que el juez dio por bueno, es decir, que el juicio se siguió en rebeldía y que lo fallaron a favor de Sheinbaum porque supuestamente no hubo parte que defendiera su propiedad. Claudia Sheinbaum le robó la casa a unos ciudadanos uruguayos que vivieron un tiempo aquí y pues por diversas situaciones se fueron. ¿Cómo ingresaron a esta casa? Al parecer, no lo dice aquí, pero yo me explico que al parecer le rentaban la casa y estas personas se desaparecieron por mucho tiempo porque viven en Uruguay. No es tan fácil emprender un viaje y estar cuidando una propiedad que tienes precisamente en otro país, en México. ¿Qué nos dice Mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre el juez corrupto que falló a favor de Sheinbaum? Bueno, pues ocurre lo siguiente. El juez que emitió la sentencia definitiva sobre la casa de Tlalpan se llama José Guadalupe Mejía Galán y ha sido señalado por tener una infinidad de escándalos de corrupción y favoritismo. En 2014 se vio envuelto en una nueva polémica al emitir resoluciones que desconocían la competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de retransmisión de contenidos por parte del juicio entre Televisa y Dish.
pasando por alto la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Un recurso realizado en el año 2014 por Periódico Reforma refirió que desde el año 2011 habían dado distintas resoluciones que evidenciaban la predisposición del juez para beneficiar los negocios corruptos de Televisa, cuyo vicepresidente, Bernardo Gómez, es el corrupto socio de López Obrador en la destrucción de la selva por la corrupción del Tren Maya. Es el dueño o uno de los dueños copropietarios, de ICA, la constructora corrupta que participa en el ecocidio del Tren Maya y en muchas obras corruptas de este sexenio. La empresa de televisión de paga MBS o Multimedios, que era señalado de tener acuerdos con América Móvil, de Carlos Slim. O sea que Televisa había atacado precisamente a Dish, de Carlos Slim, y en ese entonces lo que pasaba en 2014 es que no querían que la señal o los programas de cierta periodista mexicana pues tuvieran cobertura a nivel nacional. Por eso es que se estaba diciendo que no podían pues hacer esta clase de acuerdos. Y dicen que pese a la reforma en telecomunicaciones, pues Televisa les echó abajo ese proyecto. Así que, pues, ¿qué vueltas da la vida, no? Porque Televisa sí es muy favorable a la corrupción de Carlos Slim a veces, pero en este asunto no lo eran por tener relación con MBS Radio o con MBS Noticias. Incluso Dish difundió un comunicado en el que lamentó que el juez Mejía Galán haya servido de comparsa a Televisa. En el año 2017, vecinos de un edificio ubicado en la calle Durango de la colonia Roma denunciaron corrupción del mismo juez por ordenar la demolición de un edificio que no tenía daños estructurales, supuestamente en beneficio de una constructora que, según los quejosos, pretendía apropiarse del inmueble. Después de la resolución de este juez para que el predio de Tlalpan fuera escriturado a nombre de IMAS, el banco que fundía como fiduciario del fideicomiso apeló la sentencia, y fue en junio del año 2019 cuando la séptima sala del Tribunal Superior de Justicia confirmó la resolución. Una de las magistradas que resolvió la impugnación se trata de Petra Quesada Guzmán. Ha sido investigada por tráfico de influencias, tráfico de expedientes, es decir, que les muestra los expedientes que no debería con los datos personales y todo a la gente de Morena, partido en colaboración como asesora, mientras que Yaopol Pérez Amaya Jiménez, quien se desempeñaba como magistrado en el Ministerio de Ley o Interior en la sala que resolvió el caso de Beneficio y Más, fue ascendido formalmente a magistrado a partir del 31 de marzo de 2021 mediante un concurso de oposición en el cual pues ya estaba precisamente él como el favorito. Uy, pues es mucho, ¿eh? Ya saben que cuando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad habla con todas las características, con todas las pruebas. Llaman a juicio a hermana de reportera de La Mañanera. Estos documentos, revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aparecen en las terceras llamadas a juicio de personas ligadas al actual gobierno como Ana Fernández Exprésate, hermana de Nuria Fernández Exprésate, quien al inicio del sexenio acudía a las conferencias mañaneras con el nombre de La Caracola, espacio cultural del que según ella es fundadora. Creo que esto ya no es del mismo, ¿no? ¿O sí? ¿Seguimos con lo mismo de la casa? Sí es de lo mismo de la casa. Bueno, pero lo esencial, vamos a decir, lo esencial, lo más importante es esto. Un juicio de usucapión contra unas personas que nunca fueron notificadas, de nacionalidad uruguaya, y pues Sheinbaum les quita su casa. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Esta es la forma en que una corrupta como Claudia Sheinbaum oculta sus bienes, sus grandes bienes, su infinito patrimonio, la candidata judía, la candidata israelí, la candidata atea, la candidata anticatólica, la candidata que quiere hacerse con el control del país para servirlo a intereses extranjeros y a los narcotraficantes. Vamos a una pausa.
Estás a Héctor Rosales en Radio. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesoficial.blogspot.com/p/opciones _intermedio para _intermedio donar.html. Regresamos. Pues sí tenía casa, esa es la noticia del día, ¿no? Sí tenía casa, pero ahora está ocultando sus bienes la candidata de Morena. Y trató de venir de manera arrogante, grosera, soberbia, como es la característica principal del carácter de Claudia Sheinbaum, a decir que ella no tenía casa y que porque no tenía casa es superior ser humano a nosotros. ¿Cómo la ve? Vamos entonces, no, pues es que se acaba de caer, ¿no? La tendencia que intentaban imponer Morena, ¿de qué? Lady Chicles contra Xóchitl Gálvez, pues se cae ante esto. Esto sí que merece ser difundido, ¿eh? No chismes de lavadero, de marujas, con el respeto y perdón de las marujas, pues esta clase de cosas sí son importantes. Esto sí es necesario saberlo. No los chismes de que alguien se operó el trasero, de las supuestas celebridades. Vamos entonces con más de esto. Tiene que ver con ese escándalo de verdaderamente un acto de autoritarismo, de enferma crueldad por parte de Claudia Sheinbaum cuando dice que sí los voy a ayudar con los narcotraficantes. Y ya que se movió de ahí, no, mi pacto es con los narcotraficantes, piensa en su cabeza, ¿no? E inmediatamente dice, no, ellos no eran manifestantes de verdad, son un montaje de latinos. ¡Qué vergüenza! Vamos con esto. Encapuchados de motocicleta detienen a Sheinbaum en carretera Chiapas. En un primer momento se dijo que eran criminales, en realidad se tapan el rostro por miedo a ser asesinados. Piden ayuda contra los retenes de criminales, aseguran que si transitan por Comalapa pueden ser descuartizados. Así que si es presidente, le pidieron ayuda. Aseguran sentir impotencia porque el gobierno nunca ha hecho nada por ellos. Sheinbaum dijo que sí, sin embargo al retirarse del lugar descalificó a los manifestantes y sus peticiones, y dijo que era posiblemente un montaje de latinos. Rechaza que haya violencia en el país. Por su parte, López Obrador dijo que no tenían por qué taparse el rostro, pese al riesgo de ser asesinados por criminales. No queremos que Motocicleta sea un desastre más como Comalapa. O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo de Comalapa, porque no podemos viajar por allá, porque si pasamos por allá nos hacen asistir doctoras. Entonces, ese es el sentido de nosotros como pueblo, y no le quitamos su valioso tiempo, y muchísimas gracias por ampararse. Otra cosa, Realiza tu... Vamos con nuestra siguiente nota, pues es crueldad así sencillamente de una mujer enferma de soberbia y mentirosa que tiene que quedarle bien con el tirano y decir que no hay ningún caso de violencia en el país, a pesar de todo lo que se está encontrando, ¿eh? En redes sociales se exhiben montaje de Claudia Sheinbaum. No eran banqueros quienes la acompañaban por las escaleras en la 87 convención bancaria realizada en Acapulco, Guerrero. Se trata de gente de su equipo a quienes se les ordenó vestir camisa blanca y pantalón negro para figurar como banqueros, pero en realidad eran personas como Marcelo Ebrard, el precandidato perdedor a la candidatura a la presidencia de México por el partido Morena.
Fueron hallados 9 cuerpos masculinos descuartizados y desnudos junto a la carretera Ciudad Juárez, kilómetro 38 en Chihuahua. Debido al mal estado de los cuerpos, medios reportan preliminarmente entre 8 a 13 cuerpos de víctimas con señas de tortura. El CEMEFO busca identificar quiénes son y la causa de su muerte. Cerca del lugar también encontraron un vehículo calcinado. Contra posiciones timoratas, el economista y químico mexicano Macario Esquetino en el Canal 11 denunció abiertamente como un robo el intento del gobierno federal de apropiarse de 40,000 millones de pesos de afores no reclamadas de personas mayores de 70 años de edad. En los últimos días, los medios de comunicación omiten definir robo como el ánimo de dominio sin consentimiento de su propietario por temor a molestar al presidente de la República y comunican titulares como recursos para el Fondo de Pensiones, reforma Afores o avanza el Fondo del Bienestar. Sencillo, es un robo, pues. Es que tienen que ser más claros. Porque lo platicamos como si fuera un derecho de los trabajadores. No, es su dinero, está en su cuenta personal, como si fuera cuenta de ahorros. Y que alguien diga que vaya a mi cuenta de ahorros y va a tomar mi dinero, pues eso se llama robo, no hay otra palabra. Pero por eso ya te vas a pensionar. Hay una gran discusión con respecto a qué va a pasar el año que entra y si es viable. Se realizó el segundo debate en la Ciudad de México para elegir jefe de gobierno. Se realizó este domingo 21 de abril como se tenía previsto. Los temas: agua, transparencia y combate a la corrupción. Las mejores propuestas fueron de Santiago Taboada del PAN, quien propone captar aguas de lluvia y fortalecer los organismos constitucionalmente autónomos que deben de brindar transparencia y combatir la corrupción. Clara Brugada de Morena llamó a politizar el asunto, creando consejos de agua, es decir, dilatar el proceso y conflictuarlo. Asimismo, propuso la creación de un teléfono para denunciar fugas de agua. Brugada omitió que ella negó la escasez de agua a nivel nacional, que su partido negó que las aguas de la Benito Juárez estuvieran contaminadas, que AMLO no invirtió en agua, que intenta desaparecer el INAI, el Instituto de Transparencia, y que AMLO no reporta sus gastos en Compranet. En política, tras exhibirse la crisis de seguridad en Chiapas, con Sheinbaum siendo detenida o retenida por encapuchados que exigen seguridad, Morena lanzó la campaña de desprestigio en contra de Xóchitl Gálvez titulada Lady Chicles, por retirarse un chicle y darlo a su asistente. De no ser así, lo tiraría al piso y ensuciaría la calle. Morena no ha logrado encontrar actos de corrupción graves en la carrera de Xóchitl Gálvez y recurre a temas burdos y ordinarios que no tienen que ver con la política para descalificar a la ingeniera hidalguense. Tras exhibirse la crisis. Titulares, portadas en este 22 de abril de 2024. Periódico El Universal. López Obrador deja un déficit de 308,000 millones de pesos en fondos de estabilización. Después de que su gobierno recibió 368,000 millones de pesos, en febrero tenía 59,000 millones de pesos. Expertos ven imposible recuperarlos. Un déficit fiscal es cuando el gobierno está gastando más de lo que recauda. Quiere decir que el presidente ha recurrido precisamente a utilizar fondos que se suponía únicamente debían de ser utilizados en caso de emergencias y a endeudar internacionalmente al país. El Universal también destaca: ahoga a Chiapas guerra de cárteles en la zona de conflicto armado no reconocido por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Titulares, portadas en este y desinformación. La jornada, el órgano oficial de propaganda y desinformación de López Obrador, presenta: Sheinbaum dice que empleará migrantes en la frontera sur. Sin explicar cómo, dice que se industrializará el sur.
Un proceso que sin embargo es inviable y tardaría no menos de 40 años en poderse realizar. En Motocintla detienen a morenista, acusan que es un montaje de Latinus, dice La Jornada. Sin prestar atención a los problemas nacionales, La Jornada dedica su portada al terrorista y multiasesino etarra Arnal Otegi, para decir que 2/3 del País Vasco quieren el separatismo. Dedica también ataques contra el presidente de Ecuador, nada sobre México. La Jornada, el órgano oficial de Milenio el día de hoy tiene una portada más coherente. Comando Armado se lleva a 12 albañiles de una casa del municipio de Anáhuac. Guardia Nacional aprende a Abramo Ceguera, que ya fue entregado a la Fiscalía General de la República en Ciudad de México. Este es el tercer secuestro masivo en Nuevo León, gobernado por Samuel García. Cae en Jalisco el hermano del Mencho, importante cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que acusa al gobierno de López Obrador de estar entregando el control del país al cártel de Sinaloa. El presidente López Obrador pretende utilizar el caso de Ecuador como una distracción. Sin embargo, se nota que realmente está molesto con el gobierno de Ecuador, quien ha señalado como uno de sus objetivos militares a un socio de López Obrador, al Mayo Zambada. El candidato que fue asesinado. Periódico Reforma, el candidato que fue asesinado precisamente en Tamaulipas, gobernado por Morena, el panista Noé Ramos Ferretis, contrató su servicio de escolta privado. Y bueno, en este titular hoy me sorprende Reforma porque llama el candidato del PRIAN, el abanderado del PRIAN a la alcaldía de Ciudad Manté. Ese no es un término adecuado para referirse al candidato de la coalición. El periódico indicó que era común que fuera acompañado por 6 elementos de seguridad, pero que en el momento de los hechos, en el momento en el que fue apuñalado, únicamente se encontraba acompañado por 3. Uno de los escoltas precisamente persiguió al agresor y le disparó en 6 ocasiones, pero los 6 tiros los falló. El periódico Reforma pues no se arriesga, no se aventura a decir que pudo ser esto pues una trampa, que pudieron haber comprado al personal de seguridad para colaborar en su asesinato, pero es como algo que se puede insinuar, ¿no? Es algo que cualquier persona con un poco de juicio crítico pues pudiera estar pensando, que esto fue algo plenamente planeado, algo perfectamente planeado, o que de plano este personal de escoltas pues era muy malo. No sé qué clase de formación o qué documento exhiben para presentar su manejo o su pericia en el manejo de las armas y presentarse como buenos escoltas. Esto obviamente que ya lo estará investigando la autoridad. Sin embargo, en el estado de Tamaulipas sabemos que todo está controlado por el partido narcotraficante Morena, así que no esperamos grandes progresos. Vamos con la portada del Financiero. Más corrupción con Claudia Sheinbaum. Propone contratos corruptos con petroleras estadounidenses. Asegura que la infinita deuda de Pemex, la petrolera más endeudada de todo el mundo, será renegociada o apalancada con tratos por debajo del agua con empresas petroleras estadounidenses, de las cuales depende íntegramente la petrolera mexicana para realizar cualquier trabajo, cualquier operación en cuanto a la producción de hidrocarburos, exportación, importación, extracción de crudo. Diario de Yucatán. Bueno, ante la inseguridad del voto mexicano, la Iglesia Católica aboga porque el conteo de los votos este 2 de junio sea veraz. Pidió a los jóvenes mayores de 18 años de edad que se involucren y que razonen su voto. Pidió que esto sea en un tono pacífico, consciente, fiable y veraz.
Nuevo escándalo de corrupción con Claudia Sheinbaum. Revelan cesión de propiedades de la hija de Claudia Sheinbaum. Esto se revela poco después de que la candidata de Morena se inventara que ella no tenía casa, cuando se sabe perfectamente que tiene unos ingresos de más de 1 millón de pesos al año y que tendría muy fácilmente la adquisición de una casa, al menos de Infonavit. Además, no explicó por qué sería superior por no tener casa. El Sol de México en este día destaca que se abrió una investigación contra Fonatur por daños graves ambientales, dice la Secretaría de la Función Pública. Hallan fallas en el manejo de la flora, fauna y en la reforestación que presuntamente se haría después de destruirse más de 10 millones de árboles para la construcción del Tren Maya. La Secretaría de la Función Pública indaga al menos 4 delitos por irregularidades en la construcción del Tren Maya, que es destrucción ambiental. El periódico también destaca: despiden a candidato asesinado en el Manté, Tamaulipas. Entre aplausos y lágrimas, el cuerpo del alcalde con licencia, Noé Ramos Ferretis, fue apuñalado precisamente el viernes. Fue recibido en la iglesia por sus simpatizantes y amigos para darle el último adiós. Periódico La Prensa convoca a la Iglesia Católica a orar por comicios libres y en paz. Conciertos en el Zócalo de la Ciudad de México aseguran, mentiras con patas cortas, dejan ganancias por más de 5.540 millones de pesos. ¿Ganancias para quién? ¿Para el gobierno? ¿Para la Ciudad de México? ¿Para los comerciantes? Se nos oculta, pues, cuánto cuestan los contratos de contratar a estos cantantes, a la banda Interpol, y eso es algo que se sigue ocultando por parte del gobierno de Morena en la Ciudad de México. Esperan en la Ciudad de México derrama económica de 5,000 millones de pesos por el Día del Niño, aseguran. Fue privada de la vida una mujer que exigía justicia para su hijo asesinado. La Fiscalía de Morena ataca a la alcaldía Miguel Hidalgo por el presunto asesino serial. Bueno, pues ahora resulta que el caso del asesino serial de Iztacalco, el desgraciado de nombre Miguel que privó de la vida a María José de 17 años de edad después de abusar de ella, pues ahora resulta que el partido narcotraficante Morena, la Fiscalía a modo, la Fiscalía corrupta, la Fiscalía espía de Morena, pues pretende utilizar el caso políticamente para atacar al gobierno de la Miguel Hidalgo e imponer a un familiar del corrupto empresario Carlos Slim. ¿Quién? Miguel Torruco Márquez, el desdichado que aparece pues con un muñequito de AMLO diciendo que es el regalazo de su vida. No, el regalazo de su vida es que a su familia de rateros López Obrador les concedió contratos por más de 76,000 millones de pesos. Ese es el regalazo. Por eso hace el ridículo de tener un AMLito y apretarle la pancita para que le diga lo que diga mi dedito. Seguimos. Portadas periódico AM. Exhiben precisamente que Claudia Sheinbaum sí tenía casa y que ahora lo está ocultando, pero no solo una casa, varias. Sheinbaum está ocultando su inmensa fortuna y está poniendo sus propiedades a nombre de su hija Mariana Imaz Sheinbaum y también de su amante, Carlos Imaz Gispert. Esto pues que este señor que fue grabado recibiendo dinero ilícito en el año 2004. La casa que se le está dando a Carlos Imaz, en ella vivió 30 años Claudia Sheinbaum. Es una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Domingo sangriento, 7 asesinatos en Celaya, 3 en León, Guanajuato, 2 decapitados en la colonia Héroes de León. Bueno amigos, es así como llegamos al final de este primer bloque de noticias y vamos precisamente rápido y sin escalas con nuestra oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan. Combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, y sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios, gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.